La tormenta exterior no rugía, presionaba. La nieve se acumulaba contra las ventanas del Aeropuerto Internacional de Denver, atenuando el resplandor de las luces de la pista hasta que el cristal parecía piedra escarchada. Los anuncios se repetían por los altavoces. Las mismas dos palabras parpadeaban en todos los paneles de salidas, en letras rojas que parecían burlarse de la inquieta multitud. Retrasado. Cancelado. Retrasado. Los pasajeros gemían, maldecían y reían nerviosamente ante chistes que no tenían gracia. Los niños se tumbaban sobre el equipaje de mano como si fueran maletas abandonadas. Las parejas discutían en voz baja sobre conexiones perdidas y planes arruinados. Los viajeros de negocios tecleaban frustrados en sus teléfonos, tratando de salvar reuniones que ya estaban perdidas. El aeropuerto se había convertido en una sala de espera sin reloj, un limbo donde el tiempo pasaba pero nada cambiaba. A través de las puertas correderas de la Terminal B, una figura entró desde la pasarela del avión. Vincent Russo se movía con el paso tranquilo de alguien acostumbrado a que las salas se quedaran en silencio cuando él entraba. A sus 39 años, se comportaba con una autoridad que no necesitaba anunciarse. Su abrigo oscuro estaba perfectamente entallado, sus zapatos lustrados a pesar del barro del exterior, y un sencillo anillo de oro con el escudo de su familia reflejaba las luces del techo mientras ajustaba la correa de su bolso de cuero. No se parecía a los demás viajeros. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos recorrían la terminal con atención mesurada, que lo distinguía del resto. La gente se apartaba sin saber por qué. Los agentes de seguridad le saludaban respetuosamente con la cabeza al pasar. El mundo se doblegaba a su alrededor de formas sutiles y tácitas. Vincent se quitó el pequeño auricular que llevaba puesto y lo guardó en el bolsillo. Por primera vez en todo el día no escuchó las novedades de Salvatore, ni las cuidadosas negociaciones que se llevaban a cabo entre estados, sino el clamor crudo de las personas varadas juntas por un clima que no podían controlar. Podría haberse retirado a una de las salas privadas que la dirección del aeropuerto reservaba para hombres como él, pedir whisky y hacer llamadas en salas donde no se podían escuchar las conversaciones. Pero algo lo empujaba hacia adelante, un impulso que no podía nombrar y en el que no confiaba. Entonces los vio. Una mujer con un sencillo abrigo de invierno estaba sentada cerca de la puerta C-23, con los hombros curvados de forma protectora alrededor de tres pequeñas figuras. Tres niños idénticos se apretujaban contra ella, con sus zapatillas balanceándose por encima del suelo en perfecta sincronía. Cada uno llevaba un paquete de galletas saladas, de las que reparten las aerolíneas como si fueran la cena. Tenían el rostro cansado, la ropa gastada pero limpia, y su presencia era a la vez normal e imposible. Vincent contuvo la respiración. Conocía la curva de los hombros de esa mujer, la forma en que se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando creía que nadie la veía, la inclinación particular de su cabeza cuando intentaba no llorar. Maya. Durante 7 años no había pronunciado su nombre en voz alta. 7 años desde que ella se había marchado de su vida llevándose consigo más de lo que él se daba cuenta. 7 años desde que se había dicho a sí mismo que era mejor así, que su mundo no era lugar para alguien como ella. Ahora ella levantó la vista y sus miradas se cruzaron al otro lado de la terminal. En ese instante, el aire entre ellos se congeló más que la tormenta del exterior. Y entonces vio claramente a los niños. 3 pares de ojos marrones, mandíbulas marcadas a pesar de su corta edad, energía inquieta contenida por el agotamiento. Trillizos. Todos sus rasgos eran los de él, repetidos 3 veces como una acusación escrita en carne y hueso. Vincent apretó con más fuerza el asa de su bolsa. Se había sentado frente a hombres que mataban por menos que el respeto. Había tomado decisiones que cambiaban vidas sin pestañear. Nada de eso lo había conmovido como lo hizo esta imagen. Dio un paso adelante, con una voz apenas más que un susurro. Maya. Ella se levantó lentamente, colocándose entre él y los niños como un escudo. Su respuesta fue fría, incluso cada palabra elegida como una espada sacada cuidadosamente de su vaina. Deberías irte, Vincent. Nadie aquí te necesita.
Los trillizos miraban por encima de sus hombros con ojos muy abiertos y sin pestañear. La tormenta azotaba el cristal como algo vivo y enfurecido. En algún lugar arriba, otro anuncio declaraba lo obvio. Todos los vuelos retrasados hasta nuevo aviso. Vincent Russo, un hombre cuya palabra tenía peso en salas que la mayoría de la gente nunca vería, se quedó clavado en el suelo de baldosas. No lo había derrotado ninguna familia rival, ni ninguna investigación federal, sino la familia que nunca había sabido que era suya. La tormenta sacudía las paredes de cristal, la nieve barría la pista como humo blanco que intentaba borrar el mundo. En el interior, la terminal bullía con un movimiento inquieto. Maletas arrastradas por el suelo de baldosas, niños llorando, anuncios que resonaban una y otra vez hasta que las palabras perdían todo su significado. Todos los vuelos siguen retrasados. Vincent no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Maya, en la forma en que ella cambiaba de postura para mantenerse entre él y los niños. Los trillizos se aferraban a su abrigo, con la mirada oscilando entre su madre y el desconocido que se parecía demasiado a ellos como para ser una coincidencia. Vincent respiró hondo y estabilizó su voz. Maya, son míos, ¿verdad? Ella levantó la barbilla con desafío en cada línea de su cuerpo. No, aquí no. Merezco una respuesta. Lo que mereces, la interrumpió ella con voz baja pero lo suficientemente aguda como para hacerle sangre, es la verdad que decidiste ignorar hace 7 años. Yo estaba sola en una cama de hospital, dando a luz a 3 niños. Tú estabas ocupándote de asuntos que no podían esperar. No te hagas el sorprendido ahora. Las palabras le golpearon con más fuerza que cualquier acusación a la que se hubiera enfrentado en las salas donde los hombres negociaban con vidas. Vincent tragó saliva, con la garganta seca. Miró a los niños, sus rostros reflejados, sus pies inquietos, sus manos nerviosas agarrando paquetes de aperitivos como si fueran salvavidas. Se le encogió el pecho de una forma que no tenía nada que ver con el peligro y todo que ver con la pérdida. Maya. Lo intentó de nuevo, esta vez con más suavidad, con un tono que rara vez utilizaba. Déjame al menos saludarlos. Ella negó con la cabeza y por un momento, él vio más allá de la ira y percibió el agotamiento que había debajo. No puedes aparecer después de 7 años y decidir que eres su padre. No son un negocio que puedas negociar. Son mis hijos. Su voz se quebró ligeramente en la última frase, pero se mantuvo firme. Los niños se apretujaron contra sus piernas, sintiendo la tensión aunque no entendieran las palabras. Vincent bajó la mano y cerró el puño. Había construido su vida sobre el control, sobre leer salas y saber exactamente cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Sin embargo, allí, todos sus instintos le decían que no tenía influencia, ni ángulo, ni forma de arreglar lo que se había roto hacía tanto tiempo. Entonces, un flash. Un teléfono con cámara se levantó desde el otro lado de la sala de espera y se inclinó hacia ellos. Alguien hizo zoom y tomó una foto de Vincent Russo frente a una mujer y 3 niños que se parecían mucho a él. Un murmullo recorrió la multitud como una piedra lanzada al agua tranquila. La foto se difundió a otra pantalla, luego a otra. Se compartió, se comentó en voz baja, se publicó en Internet, donde viajaría más rápido que cualquier vuelo. Las palabras se formaron como chispas que prendían la hierba seca. La familia secreta de Russo, 3 niños idénticos vistos en el aeropuerto de Denver. En cuestión de minutos, la noticia salió de la terminal y se adentró en la tormenta de Internet, donde nada permanece oculto para siempre. El teléfono de Vincent vibró contra su pecho. No necesitaba mirar para saber quién era. Salvatore, su consigliere, el hombre que había mantenido la organización funcionando sin problemas durante 20 años. El hombre que le diría que se alejara antes de que esto se convirtiera en un problema que no pudieran contener. Maya vio la expresión de su rostro y lo supo. Entrecerró los ojos con una nueva oleada de ira. Y aquí viene, los titulares, los chismes, las cámaras. Por eso nunca quise que estuvieras cerca de ellos. Los trillizos se movieron incómodos, sintiendo cómo la tensión se agudizaba en el aire. Uno tiró de su manga,
con voz débil y preocupada. «Mamá, ¿podemos irnos a casa ya?» Maya le puso una mano en el hombro, con un gesto suave a pesar de la firmeza de su postura. «Pronto», susurró, y luego miró a Vincent con los ojos encendidos. «Ya has hecho suficiente daño. No empeores las cosas». El teléfono de Vincent volvió a vibrar, insistente como una avispa atrapada contra el cristal. Lo ignoró. Por una vez el trabajo podía esperar. La organización podía aguantar. No iba a abandonar ese espacio, no cuando la verdad de 7 años estaba justo delante de él, viva e innegable, y con su rostro por triplicado. La sala de espera se llenó de ruido, no por las llamadas de embarque, sino por los susurros que se multiplicaban como rumores en un pueblo pequeño. Las pantallas se iluminaron con titulares que habían viajado más rápido que la tormenta de nieve del exterior. Los pasajeros señalaban, algunos discretamente, otros con la audacia suficiente como para volver a levantar sus teléfonos para tomar otra foto. Vincent ignoró la vibración en su bolsillo, pero la mirada en el rostro de Maya le dolió más que cualquier amenaza que hubiera recibido jamás. Tenía la mandíbula apretada y la mano firmemente apoyada en la espalda de uno de los niños, como si lo protegiera del mundo entero. «Felicidades», dijo en voz baja, con un tono de acero en la voz. «Les acabas de dar una historia que seguirá a estos niños por el resto de sus vidas». Vincent sintió un nudo en el pecho. «Yo no pedí esto». Los ojos de Maya brillaron, intensos y furiosos. «No, pero tú lo creaste. Todas las cámaras de esta terminal te ven a ti, no a ellos. Para el mundo, nunca serán niños. Serán tu escándalo, tu secreto, tu error». Antes de que Vincent pudiera responder, el altavoz crepitó por encima de sus cabezas, con un sonido áspero y mecánico. «Atención, pasajeros. Todos los vuelos seguirán retrasados hasta nuevo aviso. Por favor, permanezcan en sus áreas designadas». Los gemidos llenaron la terminal como un suspiro colectivo de derrota. La tormenta exterior no se movía, y tampoco la interior. Los trillizos se acurrucaron más cerca de su madre, ahora inquietos. Uno tiró de su manga, con voz insegura. Otro susurró: «Mamá, ¿por qué nos mira la gente?» Ella se agachó y les habló en voz baja, con una ternura que hizo que a Vincent se le hiciera un nudo en la garganta. «Porque la gente está aburrida y no tiene nada mejor que hacer. No les hagáis caso». Pero era imposible ignorarlos. Un hombre con traje se acercó, sosteniendo su teléfono como si fuera un arma. «Señor Russo, ¿es esta su familia?» Su voz sonaba intencionadamente alta, lo suficiente para que los demás la oyeran, la grabaran y la difundieran. Maya se puso en pie de un salto, con movimientos bruscos. «Hemos terminado aquí». Agarró el asa de su maleta, dispuesta a alejar a los niños de la creciente atención, de las cámaras, de Vincent y de todo lo que él representaba. Vincent dio un paso adelante instintivamente. «Maya, espera». Ella lo interrumpió sin volverse, con voz plana y definitiva. «No nos sigas». Pero la multitud lo hizo. No les importaba su advertencia ni su privacidad. Les importaba el hombre cuyo nombre se susurraba en ciertos círculos, cuya presencia en Denver significaba que algo estaba pasando, aunque no supieran qué. En ese momento, el teléfono de Vincent volvió a encenderse y esta vez él respondió. La voz de Salvatore irrumpió, aguda y urgente, con el tono que se reserva para las emergencias. «Vincent, ¿qué demonios está pasando? Hay fotos por todas partes. Nuestros socios están llamando. Si no controlas esto ahora, todo lo que hemos construido está en peligro». Vincent miró a su alrededor. Docenas de ojos, flashes, susurros que se propagaban como la pólvora. Nada de esto era controlable. Ya no. La distancia cuidadosamente mantenida entre su mundo y la opinión pública se había hecho añicos como el cristal bajo presión. Bajó la voz y se apartó ligeramente de la multitud. «Salvatore, yo me encargo». «Más te vale», espetó Salvatore, dejando traslucir su frustración. «Porque ahora mismo la gente está haciendo preguntas que no podemos permitirnos responder. Esto no es solo algo personal, Vincent. Es peligroso para todos». La línea se cortó.
Vincent bajó el teléfono y miró al otro lado de la terminal. Maya estaba sentada de nuevo, con una postura rígida pero cansada, y los niños acurrucados a sus lados como pájaros refugiándose de una tormenta. No había huido, todavía no. La tormenta del exterior volvió a sacudir las ventanas, pero Vincent sabía que la verdadera tormenta ya estaba allí. Estaba en las cámaras, en los titulares que se formaban en tiempo real, en la forma en que sus mundos cuidadosamente separados acababan de chocar con la fuerza de un accidente de tren. Y, por primera vez en años, la decisión a la que se enfrentaba no tenía que ver con territorios, alianzas o mantener el control. Se trataba de si seguiría caminando hacia la mujer y los niños que tenían todas las razones para odiarlo, o si se retiraría a las sombras, donde siempre se había sentido más cómodo. Vincent dio un paso adelante. Vincent había dado ese primer paso hacia Maya y los niños cuando una repentina ráfaga de luz explotó en la terminal. Un paparazzi, más valiente o más imprudente que el resto, se había asomado por encima de una barrera y estaba tomando fotos rápidas de los trillizos que estaban al lado de Maya. «Mirad hacia aquí, solo una foto», gritó el hombre, con su cámara disparando una y otra vez como un rayo atrapado en el interior. Maya se levantó de un salto y extendió las manos para proteger a sus hijos. «¡Alto!», gritó con voz ronca y aguda que resonó en toda la terminal, pero el hombre la ignoró y se acercó con el objetivo apuntando directamente a los niños. Los trillizos se apretujaron contra ella, asustados por el ruido y por los desconocidos que se acercaban. Uno de ellos escondió la cara en su abrigo. Los otros se aferraron a sus brazos, con sus pequeños cuerpos temblando. Vincent se movió instintivamente, acortó la distancia con largas zancadas y se interpuso entre el fotógrafo y su familia. Su voz, cuando habló, era controlada, pero tenía un tono que enfriaba el ambiente. «Borra esas fotos, ahora mismo». El hombre sonrió con aire burlón y bajó ligeramente la cámara. «Ya están subidas, ruso. El mundo las ha visto y pagará mucho dinero por ver más». Un murmullo recorrió a la multitud que observaba. Las cámaras se volvieron hacia ellos, grabando el enfrentamiento y alimentando el apetito insaciable de Internet. Los hombros de Maya temblaban de furia. «¿Lo ves?», dijo con la voz quebrada. «Esto es lo que hace tu mundo. No le importa quién resulte aplastado». Antes de que Vincent pudiera responder, los de seguridad se acercaron corriendo y se llevaron al fotógrafo con advertencias que sonaban más como sugerencias. Pero el daño ya estaba hecho. Docenas de pasajeros tenían ahora sus teléfonos en alto, algunos grabando, otros tomando fotos, y sus susurros se convirtieron en un murmullo que llenó el pasillo como un ruido estático. Maya reunió a los chicos a su alrededor, con el rostro pálido pero decidido. Susurró, aunque sus palabras fueron lo suficientemente claras como para que Vincent las oyera. «Esto terminará en cuanto nos vayamos. Cuando pase la tormenta, nos habremos ido para siempre». Vincent sintió las palabras como un golpe en el pecho, pero en ese mismo momento, su teléfono volvió a vibrar. El nombre de Salvatore brillaba en la pantalla como una luz de advertencia. No necesitaba responder para saber cuál era el mensaje. «Contrólalo o lo perderás todo». Guardó el teléfono en el bolsillo sin decir nada. Su mirada volvió a posarse en los tres pequeños rostros que se asomaban detrás de los brazos de su madre. El miedo, la confusión y algo más parpadeaban allí. Curiosidad, tal vez, o el comienzo de una pregunta que eran demasiado pequeños para formular. Durante años, Vincent había sido intocable, moviéndose en un mundo donde su palabra era ley y su presencia inspiraba un respeto nacido del miedo. Nunca se había detenido lo suficiente para ver lo que había perdido en el proceso. Pero ahora, con la tormenta fuera encerrándolos a todos juntos en esta jaula de cristal y acero, se dio cuenta de que no había ningún trato lo suficientemente grande, ninguna alianza lo suficientemente fuerte como para protegerlo de la verdad que tenía ante sí. Se agachó ligeramente, lo justo para mirar a los ojos a los niños por encima del hombro de su madre. Su voz era ahora más suave, despojada de la autoridad que solía tener, dejando solo algo crudo y honesto debajo. «No tenéis por qué tener miedo. Nadie os hará daño.
No mientras yo esté aquí. Maya se tensó, como si se preparara para rechazar la promesa. Pero no lo detuvo. No apartó a los niños. Y aunque la multitud seguía murmurando, aunque las llamadas de Salvatore seguían iluminando su teléfono como una alarma que no podía silenciar, aunque la tormenta exterior no daba señales de amainar, algo había cambiado. Por primera vez en años, Vincent no había elegido el negocio. No había elegido el control, la estrategia o el cuidadoso mantenimiento de su reputación. Ellos lo habían elegido a él. La sala de espera vibraba ahora con energía, no la energía ansiosa de los vuelos retrasados, sino algo más agudo. La gente susurraba su nombre como si fuera un espectáculo y un escándalo. Un hombre cuya privacidad acababa de ser despojada de la manera más pública posible. Seguridad había despejado al primer paparazzi, pero el daño se extendió por Internet más rápido que cualquier intento de contenerlo. En la pantalla gigante sobre la puerta de embarque, donde los estados de los vuelos parpadeaban en rojo, alguien había abierto una fuente de noticias. Un titular se extendía en letras mayúsculas que parecían una acusación. La familia secreta de Russo, 3 niños idénticos avistados en el aeropuerto de Denver. A Maya se le cortó la respiración. Se bajó la capucha sobre la cara, pero fue inútil. Docenas de ojos estaban fijos en ella y en los niños. Los niños se apretujaban contra sus piernas, asustados por la creciente atención, por la forma en que los desconocidos los miraban como si fueran objetos de exposición en un museo. Vincent se quedó clavado en el sitio, observando cómo el titular ardía en la pantalla. Durante años, su vida se había basado en una cuidadosa separación. Los negocios permanecían en la sombra, y su vida personal era inexistente por diseño. Ahora, una tormenta, una fotografía y los muros entre esos mundos se habían derrumbado. Su teléfono volvió a vibrar. Salvatore. Esta vez respondió, alejándose ligeramente de Maya y los niños. La voz de Salvatore resonó a través de la línea, aguda y fría como el acero invernal. Vincent, tienes que marcharte ahora mismo. No hables. No los mires. Organizaré la seguridad para que te escolten fuera y lo negaremos todo. Vincent miró a Maya, que abrazaba con fuerza a los niños, con el rostro pálido pero feroz. Márchate. Las palabras lo atravesaron, recordándole el mismo error que los había separado años atrás. No, dijo Vincent simplemente, con voz tranquila pero firme. Silencio en la línea. Luego la voz de Salvatore se elevó, incrédula. ¿Entiendes lo que estás desperdiciando? Hemos pasado años construyendo conexiones, manteniendo el respeto. Estás a punto de destruirlo todo por 3 niños que ni siquiera sabemos con certeza si son tuyos. La respuesta de Vincent fue firme, aunque el pulso le retumbaba en los oídos. Sé lo suficiente, son míos. Más silencio. Entonces, la furia de Salvatore se derramó como veneno. Entonces has elegido el caos. No esperes que yo lo arregle. La llamada terminó abruptamente, dejando solo el tono de marcación y el eco de las consecuencias que Vincent no había considerado del todo. Maya se volvió hacia él, con los ojos ardientes de algo entre la ira y el miedo. ¿Qué ha dicho? Que debería marcharme. Vincent la miró fijamente sin pestañear. No lo he hecho. Por primera vez, Maya vaciló. Abrió los labios, pero no dijo nada. Los niños miraron de uno a otro, intuyendo que algo importante y tácito estaba sucediendo entre su madre y aquel desconocido. Un anuncio rompió el silencio, mecánico e indiferente. Atención, pasajeros. Debido al mal tiempo, todas las salidas permanecerán retrasadas indefinidamente. Por favor, permanezcan dentro de la terminal. La tormenta exterior rugía cada vez más fuerte, sacudiendo los cristales como si quisiera entrar. Pero para Vincent, la tormenta interior era aún más fuerte, la que le preguntaba si estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de elegir finalmente algo que importaba más que el control. Maya exhaló bruscamente, con voz quebrada pero controlada. Entonces será mejor que aprendas rápido, Vincent, porque si vas a quedarte aquí en este lío, ya no podrás esconderte detrás de tu reputación. Son niños, no socios comerciales.
Los niños tiraban de su manga, hambrientos e inquietos. Con el patio de comidas casi vacío y la mayoría de los puestos cerrados por la noche, Maya dudó. Luego le puso una bolsa de aperitivos en las manos a Vincent, con un movimiento brusco y desafiante. «Demuéstralo», dijo con tono seco. «Empieza con algo tan sencillo como dar de comer a tus hijos». Vincent se quedó paralizado por un instante, con las palabras calando más hondo de lo que ella imaginaba. Bajó la mirada hacia los tres pares de ojos idénticos que lo miraban fijamente. No eran empleados, no eran aliados, no eran piezas en un tablero que pudiera mover a su antojo. Eran sus hijos. Se agachó lentamente y abrió la bolsa con las manos que habían firmado acuerdos por valor de millones, pero que nunca habían hecho algo tan cotidiano como esto. Les ofreció las galletas con cuidado, como si se acercara a algo frágil que pudiera romperse si se presionaba demasiado. El niño más pequeño fue el primero en cogerlas, rozando con sus diminutos dedos la palma de Vincent. Luego le siguieron los demás, con movimientos cautelosos pero curiosos. No era mucho, solo un tentempié en medio de la tormenta, pero era un comienzo. Desde el otro lado del vestíbulo, un hombre con un abrigo grueso se abrió paso, micrófono en mano, con un cámara justo detrás de él. Su voz resonó con fuerza, llegando a los pasajeros varados como un desafío lanzado en una sala silenciosa. «Señor Russo, ¿es cierto que abandonó a esta familia? ¿Sabía siquiera que estos niños existían?» Se oyeron exclamaciones entre la multitud. Los teléfonos se dispararon, grabando desde todos los ángulos. Los niños se acurrucaron contra las piernas de Maya, con sus pequeños cuerpos temblando. El ruido, las luces, los desconocidos. Era demasiado, demasiado rápido. Vincent apretó la mandíbula. Se había enfrentado a negociaciones hostiles, interrogatorios en los tribunales, hombres que lo querían muerto. Nada de eso se comparaba con esto. Tres niños que buscaban su protección mientras el mundo exigía respuestas que él no sabía cómo dar. Los guardias de seguridad intentaron empujar al reportero hacia atrás, pero eran muy pocos, abrumados por los retrasos debido al mal tiempo y una terminal llena de pasajeros inquietos que de repente tenían algo más interesante que ver que los retrasos de los vuelos. Los flashes destellaban una y otra vez, atravesando la tenue luz como cuchillos. La paciencia de Maya se agotó. Su voz se volvió baja y furiosa, dirigida a Vincent, pero lo suficientemente alta como para sobrepasar el caos. «Esto», siseó, «es exactamente por lo que nunca quise que estuvieras cerca de ellos». Vincent se volvió hacia ella. No se equivocaba. Su presencia siempre había llamado la atención, y ahora estaba absorbiendo por completo a los niños, exponiéndolos a un escrutinio al que ningún niño debería enfrentarse. Pero él no retrocedió. En cambio, se colocó delante de Maya y los niños, enderezando los hombros frente a las cámaras. Su voz era firme, deliberada, con el tipo de autoridad que hacía que las salas se quedaran en silencio. «Responderé a sus preguntas», dijo Vincent, con la mirada fija en el periodista. «Pero no aquí, no con mis hijos en medio de este circo». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Mis hijos». Maya se tensó. Los trillizos abrieron los ojos como si hubieran oído algo imposible hecho realidad. La multitud murmuró, y el sonido se elevó como una ola rompiendo contra la orilla. El periodista se acercó más, implacable. «¿Así que admite que son suyos?» Vincent no se inmutó. Su mirada era fría, mesurada, del tipo que ponía fin a las discusiones antes de que comenzaran. «Admito que se merecen algo mejor que esto. Mejor que tener cámaras apuntándoles a la cara y extraños tratándolos como si fueran un entretenimiento». Hizo un gesto brusco a los guardias de seguridad, con un tono que no admitía réplica. «Despejen la sala. Ahora». Los guardias, envalentonados por su autoridad, o quizás temerosos de lo que podría pasar si no obedecían, comenzaron a hacer retroceder a la gente. La multitud se resistió al principio, pero la presencia de Vincent, silenciosa e inmutable, les hizo dudar. Sin embargo, el daño ya se le estaba propagando por Internet. Tweets, transmisiones en directo, titulares que se formaban en tiempo real,
extendiéndose más rápido de lo que cualquier tormenta podría viajar. Maya respiraba rápidamente, con la furia aún ardiendo en sus ojos. Pero debajo de ella había algo más: conflicto, confusión, la más leve grieta en el muro que había construido durante 7 años. Los niños se aferraban a sus manos, con los rostros pálidos por el cansancio y el miedo. Vincent captó brevemente su mirada y luego bajó los ojos como para decirles sin palabras: no tenéis que tener miedo. Ya no. Las luces del vestíbulo parpadeaban bajo la presión de la tormenta, y fuera, la nieve seguía golpeando el cristal como puños que exigían entrar. Pero dentro, todas las miradas estaban fijas en Vincent Russo, esperando ver si el hombre que había pasado su vida en las sombras finalmente saldría a la luz. Los de seguridad habían despejado una pequeña sala, pero los periodistas seguían presionando, con los teléfonos en alto y las retransmisiones en directo. El titular ya estaba en todas partes, extendiéndose por las redes sociales como un incendio forestal. Escándalo de la familia Russo. El director ejecutivo, confrontado en el aeropuerto de Denver. Vincent se situó frente a la multitud, todavía con su abrigo gastado por el viaje, pero el peso que llevaba sobre los hombros le hacía parecer un hombre diferente. Maya se situó detrás de él, con los brazos cruzados con fuerza, protegiendo a los niños. Sus ojos muy abiertos se asomaban por detrás de su abrigo, observando a su padre como si intentaran evaluar quién era realmente. El teléfono de Vincent vibró en su bolsillo. El nombre de Salvatore brillaba en la pantalla. No necesitó contestar para oír la advertencia: esto se está descontrolando. Si no lo detienes, lo perderemos todo. Aléjate ahora mismo. Vincent bajó el teléfono sin contestar. Por primera vez en años, no obedeció a esa voz. No calculó el coste antes de actuar. Miró a los periodistas, a las cámaras que le apuntaban como armas. Su pecho se elevó y luego se estabilizó. Cuando habló, su voz era tranquila, pero resonó en toda la terminal con el peso de una confesión. Hace 7 años, comenzó Vincent, tomé decisiones que me costaron más de lo que entendía en ese momento. Me perdí el nacimiento de mis hijos porque pensaba que los negocios eran más importantes, porque creía que el mundo en el que vivía era más importante que la vida que podría haber tenido. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Las cámaras se acercaron, captando cada palabra, cada destello de emoción en su rostro. Maya entreabrió los labios, sorprendida por la franca honestidad. Esperaba negación, evasivas, las palabras cuidadosas de un hombre entrenado para no admitir nunca su debilidad. No esto. Vincent continuó, con voz firme pero cruda en el fondo, como algo que llevaba mucho tiempo enterrado y que finalmente salía a la superficie. No sabía que estaban aquí hoy, ni siquiera sabía que existían, pero ahora lo sé, y no voy a fingir lo contrario. No los voy a ocultar ni a tratarlos como un error que hay que gestionar. Un periodista respondió rápidamente, intuyendo que había sangre en el agua. ¿Qué está diciendo, señor Russo? ¿Va a abandonar su negocio por ellos? Vincent miró por encima del hombro. Los 3 chicos se abrazaban, con los rostros pálidos por el miedo y el cansancio. Entonces sus ojos se encontraron con los de Maya. Por primera vez, ella no parecía una adversaria. Parecía alguien que le preguntaba en silencio si realmente se mantendría firme donde nunca antes lo había estado. Su respuesta fue sencilla, pero resonó como un trueno en una habitación silenciosa. Estoy diciendo que soy su padre antes que nada. Antes que el negocio, antes que el apellido, antes que todos los acuerdos que he hecho. Los flashes estallaron. Algunos suspiros se convirtieron en aplausos dispersos de los pasajeros varados que reconocieron algo honesto en un mundo que rara vez lo ofrecía. El silencio de Salvatore al otro lado de esa llamada sin respuesta era más fuerte que cualquier grito. Detrás de Vincent, los brazos de Maya se aflojaron ligeramente alrededor de los chicos. Durante años, solo le había visto elegir los negocios, elegir el control, elegir las sombras en lugar de la luz. Ahora, en medio de una terminal cubierta de nieve y con el mundo mirando, había elegido otra cosa. El eco de las palabras de Vincent aún flotaba en el aire cuando su teléfono volvió a vibrar. Una nueva notificación iluminó la pantalla,
y los titulares se sucedían como acusaciones. Solo que esta vez, el ángulo había cambiado y la narrativa daba un nuevo giro. La ex de Russo ocultó a sus hijos durante 7 años. ¿Fue la escena del aeropuerto un montaje? Maya se quedó paralizada cuando un periodista le puso una tableta en la cara, con el artículo ya difundido por internet como veneno en el agua. El artículo era cruel, calculado. Afirmaba que ella había ocultado a los niños deliberadamente, que ahora los estaba explotando para obtener ventaja económica, que todo el enfrentamiento había sido orquestado para obtener la máxima publicidad. Se le encogió el pecho. Instintivamente, se giró para proteger a los niños mientras las cámaras disparaban en su dirección, capturando su sorpresa, su ira, su miedo. Al otro lado de la sala, Vincent apretó la mandíbula. Reconoció la estrategia de inmediato, el tipo de movimiento que Salvatore haría para proteger a la organización, para desviar la culpa de Vincent y echarla sobre alguien más vulnerable. Señor Russo, presionó otro periodista, envalentonado por la nueva narrativa. ¿Es cierto que la madre ocultó a sus hijos todos estos años? ¿Los mantuvo alejados de usted para forzar un acuerdo? Los niños se estremecieron ante el tono duro, ante las acusaciones dirigidas a su madre. Uno de ellos agarró la manga de Maya, con voz débil y asustada. «Mamá». Ella se inclinó y le susurró con urgencia. «No escuches. Quédate cerca de mí». Vincent dio un paso adelante y levantó la mano en un gesto que silenció a la multitud más eficazmente que cualquier grito. Su voz atravesó el caos, nítida y definitiva. «Basta». La sala se quedó en silencio, atónita por la repentina orden. «Ninguno de ustedes estaba allí», continuó Vincent, con voz firme, pero con un matiz peligroso. «Ninguno de ustedes sabe lo que le costó criarlo sola. Ninguno de ustedes tiene derecho a juzgar decisiones que no comprenden». Las cámaras captaron cada palabra, cada sílaba. Maya giró bruscamente la cabeza hacia él, con una expresión de sorpresa en el rostro. Durante años, se había preparado para que él la rechazara, para que la tachara de amargada u oportunista. En cambio, delante de extraños y cámaras, él estaba atrayendo todas las críticas hacia sí mismo. Vincent no vaciló. Su mirada recorrió la multitud, desafiando a cualquiera a que lo cuestionara. «Si alguien falló aquí, fui yo. No estuve presente cuando debería haberlo estado, pero no conviertan esto en culpa suya. Ella se hizo cargo de lo que yo dejé atrás, y estos niños merecen algo mejor que sus titulares». El silencio se rompió bajo el peso de esas palabras. Algunos pasajeros asintieron con la cabeza, murmurando su acuerdo en voz baja. La narrativa que se había estado construyendo contra Maya se tambaleó, perdiendo impulso cuando Vincent se negó a dejarla pasar. La estrategia de Salvatore había sido clara: destruir la credibilidad de Maya para salvar la reputación de la organización. Pero Vincent acababa de volver a centrar la atención en sí mismo, rompiendo el guión y eligiendo la verdad por encima de las tácticas. Por primera vez en toda la noche, las cámaras no se alimentaban solo del escándalo. Estaban captando algo más raro en el mundo de Vincent. Responsabilidad sin cálculos, honestidad sin segundas intenciones. Maya apretó con fuerza a los trillizos entre sus brazos, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. No era perdón, todavía no, pero sí una fractura en el muro que había construido. Un espacio donde la duda podría convertirse en otra cosa si se le daba tiempo. La tormenta exterior se negaba a amainar, golpeando contra el cristal, como si quisiera aplastar el edificio con su peso. El aeropuerto parecía una ciudad atrapada bajo una cúpula, con miles de vidas suspendidas en un limbo inquieto. Los niños se habían quedado medio dormidos en sillas de plástico, con sus cabecitas apoyadas en el regazo de Maya. Ella le alisaba el pelo a Finn distraídamente, con el cuerpo tenso a pesar del momento de tranquilidad. Sus ojos no dejaban de mirar las pantallas del techo, observando cómo cambiaban y se multiplicaban los titulares. Vincent estaba sentado enfrente, con el abrigo sobre los hombros y el rostro marcado por el cansancio. Su teléfono había dejado por fin de vibrar, pero no sabía si era porque Salvatore se había rendido o porque el daño ya estaba hecho. Cada hora que pasaba, el retraso se hacía más largo.
Cada hora, la presión aumentaba como el agua que se acumula detrás de una presa. Maya captó su mirada al otro lado del pequeño espacio y dijo con tono seco: «Aún puedes marcharte. Finge que nada de esto ha pasado. Vuelve a tu mundo antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras le dolieron, pero Vincent se inclinó hacia adelante y dijo con voz baja y firme: «¿Y dejarte sola con esto? Esta vez no». Antes de que ella pudiera responder, un anuncio resonó en los altavoces, agudo y repentino. «Atención, pasajeros. El embarque limitado se reanudará en breve en la puerta 14». La terminal estalló. Los pasajeros se apresuraron a coger sus maletas, arrastrando a los niños y el equipaje hacia la puerta en una oleada caótica. El movimiento repentino despertó a los niños. Uno agarró su avión de juguete. Otro se frotó los ojos. Finn, todavía aturdido, parpadeó confundido ante el alboroto. Maya se puso de pie rápidamente, con la determinación endureciendo sus rasgos. Levantó el asa de su maleta con una mano y reunió a los niños con la otra. «Nos vamos», dijo con voz firme, «antes de que esto empeore». Vincent también se levantó, con voz urgente pero controlada. «Maya, no, vayamos juntos, por favor». Pero ella negó con la cabeza, con una expresión que se cerró como una puerta que se da un portazo. «Tuviste tu oportunidad hace años. Esta noche ha quedado claro que cuanto más cerca estamos de ti, más nos separa el mundo». Sus palabras le golpearon más fuerte que las amenazas de Salvatore, más fuerte que cualquier consecuencia que pudieran acarrear sus decisiones. Abrió la boca, pero no encontró ninguna respuesta que pudiera deshacer 7 años de ausencia. La familia se movió con la multitud hacia el control de seguridad. La cola avanzaba serpenteando, con voces zumbando y pies arrastrándose sobre las baldosas. Por un momento, parecía casi normal, solo otra familia intentando llegar a casa, hasta que dejó de serlo. La mano de Finn se soltó de la de Maya. En la avalancha de cuerpos que se abalanzaban hacia la puerta, tropezó hacia atrás, fue arrastrado hacia un lado y engullido por la corriente de pasajeros que se dirigían hacia diferentes pasillos. Su pequeña figura desapareció detrás de maletas con ruedas y piernas apresuradas. «¡Finn!». La voz de Maya se quebró como cristal al romperse. Giró la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Acercó a los otros 2 niños a ella, respirando con dificultad. «¡Finn!». El nombre cortó el aire, urgente y crudo. Los pasajeros se volvieron, algunos frunciendo el ceño, otros susurrando. Una mujer murmuró: «Madre descuidada, esos niños no deberían estar aquí». Las palabras quemaron los oídos de Maya, la vergüenza se mezcló con el pánico en una mezcla tóxica. Empujó hacia adelante, escudriñando el pasillo desesperadamente, con la respiración entrecortada y agitada. Los instintos de Vincent se activaron de inmediato. Dejó caer su bolsa y empujó contra la marea de gente con la intensidad concentrada que solía reservar para las crisis. «¡Finn!». Su voz era más fuerte, autoritaria, y resonaba en la terminal como una orden que exigía obediencia. En algún lugar más allá de la multitud, un pequeño sollozo respondió. El débil sonido de un niño perdido y asustado. A Maya se le encogió el pecho y las lágrimas brotaron a pesar de su voluntad de mantenerse fuerte. Había aguantado todo durante años. Había trabajado turnos dobles, sacrificado horas de sueño, cargado sola con el peso de 3 hijos. Pero en ese momento, sintió que todo se le escapaba de las manos como arena. El juicio, las cámaras, la tormenta. Todo se desvaneció, sustituido por un único pensamiento que martilleaba en su mente como un tambor. Encontrar a mi hijo. Y Vincent, corriendo, buscando, luchando contra extraños a los que no les importaba. Era el único que se adentraba en el caos para traerlo de vuelta. «¡Finn!». La voz de Vincent resonó por encima del ruido, más profunda que las conversaciones, más aguda que los anuncios que resonaban en la terminal. Empujó contra la corriente de pasajeros, escudriñando cada rincón, cada sombra, con la mirada atravesando el caos con precisión. Los pequeños sollozos de Finn resonaban débilmente,
amortiguados y lejanos, ahogados por el ruido de las ruedas de las maletas y los pasos apresurados. El niño se había alejado de la barrera de cuerda, perdido en la corriente de extraños que se dirigían hacia el control de seguridad. Su pequeño cuerpo era invisible en el mar de adultos que se movían sin verlo. El corazón de Maya latía con fuerza mientras abrazaba a los gemelos, con los nudillos blancos alrededor del asa de la maleta. «¡Vincent!», gritó, con la voz quebrada al pronunciar su nombre. «¡Encuéntralo!». Para un hombre que en otro tiempo había dominado salas con una sola mirada, que había tomado decisiones que habían marcado vidas sin pestañear, verlo ahora, con los hombros encorvados, el abrigo desaliñado, abriéndose paso desesperadamente entre la multitud, era algo que ninguna cámara podía convertir en otra cosa que no fuera pura y simple desesperación humana. No era una estrategia, no era control, era un padre buscando a su hijo. Un movimiento rápido cerca de una máquina expendedora. Una pequeña figura agachada, abrazándose las rodillas, con la cara escondida entre los brazos. El avión de juguete de Finn yacía en el suelo a su lado, olvidado. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Vincent se arrodilló, sin aliento, con la voz suavizada hasta convertirse en algo tierno y quebrado. «Finn, soy yo, soy papá». El niño levantó la cabeza lentamente, con el rostro bañado en lágrimas. Tenía los ojos muy abiertos, asustados, llenos de una pregunta que ningún niño debería tener que hacer. «¿Te irás otra vez? Mamá dijo que antes no estabas allí». Esas palabras golpearon a Vincent más fuerte que cualquier acusación, cualquier titular, cualquier consecuencia que pudieran acarrear sus decisiones. Tragó saliva para aliviar la opresión en la garganta, forzando el aire a entrar en sus pulmones. «Tienes razón», dijo Vincent en voz baja, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «No estuve allí cuando llegaste a este mundo. Debería haber estado, pero ahora estoy aquí y no te volveré a abandonar. Nunca». Extendió las manos, con las palmas abiertas, firmes a pesar de todo. «Te lo prometo, Finn, me quedaré». Finn dudó, con los ojos llenos de lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba por el peso del miedo y la esperanza entrelazados. Entonces, con un sollozo ahogado, se lanzó hacia adelante y enterró la cara en el pecho de Vincent. Vincent lo rodeó con los brazos, abrazándolo con fuerza, como si quisiera anclarlos a ambos contra un mundo que quería separarlos. Por un instante, el ruido del aeropuerto se desvaneció. Los anuncios, la multitud, las cámaras. Solo eran un padre y su hijo, reencontrándose en medio del caos. Maya se abrió paso entre la última parte de la multitud, sin aliento, con los gemelos tirando de sus manos. Cuando vio a Finn aferrado a Vincent, algo dentro de ella se rompió. Sus labios temblaron, pero no le salieron las palabras. Había pasado 7 años construyendo muros para proteger a sus hijos de la decepción, del abandono, del tipo de dolor que ella había soportado sola. Pero esto era diferente. Vincent se levantó lentamente y levantó a Finn sobre sus hombros. El niño le rodeó el cuello con los brazos, negándose a soltarlo. La voz de Vincent atravesó el pequeño espacio que los separaba, firme pero tierna. «Nos vamos juntos, todos nosotros». El vestíbulo se quedó en silencio. Los pasajeros que momentos antes murmuraban «madre descuidada», ahora observaban en silencio, algunos con mirada compasiva, otros apartando la vista como si estuvieran presenciando algo demasiado privado para unos desconocidos. Las cámaras disparaban, pero por una vez, el objetivo no captaba un escándalo. Estaba grabando algo que no se podía simular ni fabricar. Una familia rota que encontraba el camino para volver a estar unida. Los ojos de Maya se encontraron con los de Vincent a través de la distancia. Durante años, solo había visto ambición en su mirada, cálculo en sus decisiones. Esa noche, vio algo diferente. Un padre que había elegido a su hijo antes que el mundo, antes que su reputación, antes que todo lo que había construido a lo largo de su vida. Y por primera vez en 7 años, no apartó la mirada. Vincent todavía sostenía a Finn en sus brazos cuando regresaron con Maya y los gemelos.
Los pequeños puños del niño se aferraban a la camisa de su padre, como si soltarlo significara perderlo de nuevo. Los gemelos se apretujaban contra las piernas de Maya, con los ojos muy abiertos por el alivio y el miedo persistente. Durante un largo momento, la familia permaneció junta en medio de la terminal, rodeada de extraños y cámaras, pero de alguna manera al margen de todo ello. La tormenta había obligado al mundo a hacer una pausa y en esa pausa, algo fundamental había cambiado. Maya miró el rostro de Vincent. Tenía el abrigo arrugado, el pelo revuelto por haber corrido y los ojos enrojecidos por el cansancio. Este no era el hombre que una vez la había dejado esperando en una cama de hospital mientras se ocupaba de asuntos que no podían esperar. Este era un padre que acababa de correr a través del caos por su hijo. Vincent cogió a Finn con delicadeza en un brazo y con el otro alcanzó la maleta. Su voz era tranquila, pero firme. «Ya no tienes que hacer esto sola». A Maya le temblaban los labios. Quería discutir, recordarle las promesas incumplidas y los años perdidos. Pero en cambio, las palabras que salieron de su boca fueron apenas un susurro. «No hagas promesas que no puedas cumplir». «No lo haré», respondió Vincent, con la mirada fija y sin vacilar. «Ni a ellos, ni a ti». Y esta vez, en contra de todos los instintos que había desarrollado para protegerse, le creyó. Horas más tarde, la tormenta comenzó a amainar. La nieve se hizo más ligera, la visibilidad mejoró y los vuelos se reprogramaron poco a poco. El panel de salidas volvió a mostrarse en verde en lugar de rojo. Las colas avanzaban a medida que los pasajeros recogían sus cosas y se dirigían hacia las puertas de embarque que finalmente se habían abierto. Pero cuando llegó su turno, cuando Maya tenía las tarjetas de embarque en la mano, Vincent le puso suavemente una mano en el brazo antes de que pudiera avanzar. «Ven conmigo», le dijo en voz baja. «No como extraños que se separan. Como familia». Maya dudó, con la puerta de embarque brillando detrás de ella como una vía de escape, como la seguridad que había conocido durante 7 años. Pero entonces Finn le tiró de la manga y su vocecita disipó sus dudas. «Mamá, quiero quedarme con papá». Los gemelos asintieron, con voces suaves pero firmes, haciéndose eco de la súplica de su hermano. «Yo también». A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de 7 años presionando contra la posibilidad de algo diferente. Cuando los volvió a abrir, encontró a Vincent mirándola, esperando no con presión ni expectación, sino con esperanza. Ella asintió levemente con la cabeza y bajó los billetes. «De acuerdo». Y así, sin más, el avión despegó sin ellos. Semanas más tarde, la luz del sol primaveral inundaba el patio trasero, borrando el recuerdo de la nieve y las tormentas. Los trillizos corrían descalzos por la hierba que por fin se había vuelto verde, y sus risas resonaban como música en el espacio abierto. Una cometa se zambulló y se elevó por encima de ellos, enredándose brevemente en las ramas de un viejo roble antes de volver a remontarse. Maya se apoyó en la barandilla del porche, con el pelo suelto y peinado hacia atrás por la cálida brisa. Ya no tenía el mismo cansancio en los ojos, el mismo peso de serlo todo para todos. Por primera vez en años, se permitió simplemente ver a sus hijos jugar sin calcular el coste de cada momento. Vincent salió con 2 tazas de café y dejó una junto a ella. Ya no llevaba corbata, tenía las mangas remangadas y los bordes afilados de su antigua vida se habían suavizado por algo que nunca había sabido que echaba de menos. «Llevan así desde esta mañana», dijo Maya, con una leve sonrisa en los labios mientras observaba a los niños persiguiéndose en círculos. «Déjalos», respondió Vincent con voz cálida. «Este es el sonido que he echado de menos toda mi vida». Ella se volvió para estudiarlo, buscando con la mirada grietas en los cimientos, señales de que los viejos patrones pudieran volver. Pero lo que encontró fue más estable de lo que esperaba. Él había cumplido sus promesas. Había aparecido. Día tras día, los había elegido a ellos. «¿Y cuando llegue la próxima crisis?», preguntó ella en voz baja. «¿Cuando Salvatore te necesite para algo que no puedes esperar?». Vincent la miró a los ojos sin vacilar.
Entonces les diré que mi familia no es negociable. El silencio se prolongó entre ellos, no pesado ni incierto, sino tierno. Lentamente Vincent le tomó la mano. Por un instante Maya consideró apartarse, como había hecho innumerables veces antes, para protegerse de la posibilidad de una decepción. Pero esta vez no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron, una promesa silenciosa más fuerte que cualquier titular, más vinculante que cualquier contrato. Las risas de los trillizos resonaron en el jardín, llenando el aire como una respuesta a una pregunta que ninguno de los dos había sabido formular. El mundo los había atrapado una vez en la cruda luz del escándalo. Los había atrapado en una tormenta que amenazaba con destrozarlo todo. Pero si alguien los mirara ahora, solo vería lo que siempre había faltado. Una familia que encontraba su camino a casa, pieza a pieza, construida sobre segundas oportunidades y el valor de elegir de otra manera. Vincent le apretó la mano suavemente y Maya le devolvió el apretón. A lo lejos, Finn llamó a su padre para que lo viera volar la cometa más alto. Vincent sonrió y le respondió que lo estaba viendo, que ahora siempre lo estaría viendo. Y por primera vez en 7 años, esa promesa parecía lo suficientemente sólida como para construir una vida sobre ella. El verdadero éxito no se mide por lo que logramos, sino por quién está a nuestro lado cuando la tormenta finalmente pasa. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. Si le ha llegado al corazón, por favor, dele a me gusta y suscríbase a nuestro canal. Cada día le traemos poderosas historias cinematográficas de amor, valentía y redención. Esté atento, la historia de mañana puede conmoverle aún más.